hay lugar en el Ecuador en el que no estés conectado a la mayor velocidad. Chateando, tiktokeando y jugando en línea. Todos juntos en el mismo lugar. Siempre hemos sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Acompañándote a donde nadie más llegó. Acercándote al mundo. Porque así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Más de 50 años junto a ti. Es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. El Hospital de Pedernales es una realidad. 183 comunidades de las provincias de Manabí y Esmeraldas hoy pueden acceder a los servicios de esta nueva y moderna Casa de Salud. Luego de muchos años, esta obra es una realidad, con médicos capacitados, tecnología de punta y sin sobreprecios. Lo ofrecimos y cumplimos. Nuestro trabajo continúa. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lasso, presidente. Los camiones y camionetas Jack son tan fuertes y potentes que hasta cargan con el IVA. ¿Con qué? ¡Con el IVA! Visítanos del 2 al 22 de octubre y paga solo el 7% del IVA. El resto de los impuestos los asumimos nosotros. Jack Motors, con el respaldo del Grupo Roldán. Promoción válida en nuestros concesionarios y distribuidores autorizados a nivel nacional. Aplican términos y condiciones. El Dorado Restaurante, cocina internacional. Disfrute con sus amigos y seres queridos momentos especiales en el mejor restaurante de la ciudad. Damos apertura para reservaciones, festejo de cenas o almuerzos navideños con nuestros espectaculares menús exclusivos. Consulte por disponibilidad de nuestros diferentes salones privados. Reservaciones al 3331-486 o al 098-18-53-652. El Dorado Restaurante. Les esperamos. Porque es efectivo y de calidad. Para prevenir la caída del pelo te recomiendo Minoxidil Genfar. Desde que uso Minoxidil Genfar, no solo mi pelo está más fortalecido, también mi confianza. Con Minoxidil Genfar detienes la caída del cabello, fortaleces y estimulas su crecimiento. Por su efectividad y calidad, te recomiendo Genfar. Me comprometo a cuidarte. Genfar. En Seguros Equinoxial durante 50 años hemos admirado cómo la gente se reta día a día para alcanzar sus sueños y metas. Iniciar un emprendimiento, terminar una carrera universitaria, formar un hogar, hacer realidad un gran proyecto. En Seguros Equinoxial sabemos que todos los sueños son alcanzables. Por eso te brindamos respaldo integral para proteger todo lo que te propones. Seguros Equinoxial, 50 años, ve por lo tuyo. Presentamos la nueva tarjeta de débito Ban Ecuador Mastercard, un sistema de pago moderno y seguro pensado en nuestros microempresarios, productores agropecuarios y mujeres beneficiarias del bono de desarrollo humano. Además de los créditos de Ban Ecuador, esta tarjeta nos ayuda a comprar con seguridad. Nuestros clientes tendrán acceso a millones de establecimientos para comprar sin necesidad de efectivo. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lasso, presidente. Autorización número 0577. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Fin Chocobanco. de espacio promocional y publicitario. Manténgase bien informado. Estos son hechos reales. Hechos verificados. A continuación, el micro informativo de esta hora. El gobierno nacional puso en marcha la política pública Ecuador crece sin desnutrición crónica infantil, que implica la atención prenatal, el control del crecimiento del niño, la vacunación y la asesoría nutricional. Si esta política se mantiene, el Ecuador logrará erradicar la desnutrición crónica infantil. Esta es la verdad. Durante los 2 años de gobierno, se han atendido a más de 400,000 niños menores de 2 años y a más de 340,000 mujeres embarazadas. Resultados de una gestión eficiente. Hasta aquí, su micro informativo. Usted ha escuchado información verificada, información confiable. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Siete 14 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en estudios al general Patricio Carrillo, asambleísta electo por Construye, y también nos acompaña el doctor Adrián Castro, asambleísta electo por la Alianza Actuemos.
Antes de darles la palabra y comentar sobre los desafíos de la nueva Asamblea Nacional, quiero dar a conocer un pronunciamiento que ha hecho en las últimas horas el embajador de los Estados Unidos de América, Michael Fitzpatrick, sobre el resultado de las elecciones en el Ecuador. Felicitamos a Daniel Noboa por su elección como el próximo presidente del Ecuador y resaltamos el compromiso de los ecuatorianos con la democracia durante este proceso electoral. Los Estados Unidos continuará cooperando con el gobierno del presidente Lasso durante la fase de transición. Esperamos trabajar con la administración entrante de Daniel Noboa para seguir avanzando en nuestras prioridades compartidas en materia de seguridad, desarrollo económico inclusivo, gobernabilidad y medio ambiente. Nuestros países comparten desafíos y prioridades urgentes. Estamos comprometidos con nuestra relación duradera. Embajador de los Estados Unidos de América, Michael Fitzpatrick. Este es el comunicado muy claro que demuestra el apoyo que le siguen dando al Ecuador. Esto depende también de las autoridades ecuatorianas, que tendrá que seguir en un momento complejo que vivimos por la inseguridad, la violencia y la acción del crimen organizado en nuestro país. General Patricio Carrillo, bienvenido. Bueno, ¿cuál es su primera lectura de estos resultados electorales que da cuenta de lo sucedido en el país y el triunfo de Daniel Noboa Asín? Muy buen día, general. Buenos días, Miguel. Un gusto poder saludar a todos a nivel nacional que nos miran y nos escuchan a través de Democracia. Un saludo a Adrián Castro también en la ciudad de Cuenca. A mí me parece que ayer fue un día histórico. Ayer fue un día en que el Ecuador ha ratificado su posición democrática luego de una campaña sumamente dura, especialmente para el Movimiento Construye, que perdió a su candidato. Hemos tenido que escoger entre dos posiciones. Tal vez ninguna de las dos traía propuestas absolutamente claras en el principal problema que tiene el país. Por eso silenciaron a Fernando Villavicencio, que creo que era la voz más firme y más frontal en el principal problema, que es la corrupción, la impunidad. Reconociendo que existe en el Ecuador, se puede plantear soluciones. Ahora, ya con los resultados electorales, me parece que el gobierno debe pasar de esa fase de plantear ideas, de plantear algunas propuestas populistas, a la realidad. Y preguntarse primero cuál es el propósito por el cual él buscó ser presidente de la República, por qué y para qué, y además buscar con quién va a gobernar. Y cuando digo con quién va a gobernar, no estoy hablando de su círculo cercano para ministros de Estado solamente, no estoy preguntando quién va a ser su equipo asesor, estoy preguntando quién en la Asamblea Nacional, quién en territorio, porque se gobierna con actores políticos, se interactúa y se gobierna con alianzas. ¿Con quién va a ser alianza en la Asamblea Nacional? Para que la consulta popular que planteó o para que las propuestas económico urgentes puedan viabilizarse, para que la reforma en materia de seguridad pueda por fin emerger del archivo de la Asamblea Nacional, para que en territorio las necesidades especialmente de aquellas ciudades, cantones, provincias que tuvieron una amplia votación favorable para la candidatura del presidente Noboa se cristalicen. Eso es lo que yo creo de entrada, de inicio, que debería plantearse. Si no nos dicen cómo van a ser las alianzas, entonces veremos nuevamente esta posibilidad que están planteando. Ayer el discurso de la candidatura que perdió las elecciones ya hablaba de lo que nunca han hecho. Hablaba de unión, hablaba de cohesionarnos, hablaba de que cuenten con nuestros votos, se presentan de una manera inmaculada, y igual otros actores que permanentemente han sido conspiradores. Creería que por ahí es un tema fundamental, con quién va él a participar en las alianzas que son necesarias para sacar adelante el país de los principales problemas y conflictos. General Carrillo, eso significaría, por lo que usted señala, en política no hay ingenuidades. Si los señores ayer se presentaron como inmaculados que van a contribuir, aunque a renglón seguido, dijeron, bueno,
pueblo ecuatoriano, jóvenes, estudiantes, esto les ofreció el señor Noboa y exijan que cumpla. Es decir, hay un doble discurso, doble rasero. ¿Quién les puede creer cuando ellos tienen un denominador común que lo han hecho público? Lograr el perdón, la revisión de sentencias en actos de corrupción, que significa una palabra: impunidad. Por ello, usted recomendaría que, más allá del derecho que tiene el presidente, como bien señalaba el general Carrillo, a escoger su equipo, libremente su equipo de trabajo, su gabinete, sus ministros, pero que en función de país, de cara a la Asamblea Nacional, tiene que ser transparente en cuanto a las alianzas y los desafíos que tiene la legislatura? Sí, indiscutible. La gobernabilidad y la estabilidad se le va a dar en la legislatura, pero también hay que solucionar desde el legislativo, en unión con el ejecutivo, los problemas que tenemos en otros espacios, como el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué vamos a hacer con el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué va a pasar con el Consejo Nacional de la Judicatura? Hay algunos juicios pendientes que están ahí. Vamos a mantener esas mismas autoridades en condiciones prorrogadas, inclusive para el nuevo periodo. Todo esto es parte del gran diálogo que tenemos que sentarnos y hacer. Indiscutible que hay que conversar con todos, pero hay unos grupos que no quieren conversar sobre los temas trascendentales, y por eso insisto, hay que reconocer que en el Ecuador existen mafias políticas, existe corrupción y existe impunidad. Mientras eso no lo quieran solucionar desde un movimiento que tiene la primera minoría en la Asamblea Nacional, muy difícil que podamos llegar a acuerdos. Bienvenido al doctor Adrián Castro, asambleísta electo por la Alianza Actuemos. ¿Cuáles son los retos que tiene la nueva Asamblea Nacional y cómo ha visto este triunfo de Daniel Noboa con el fin de coordinar, porque eso quiere el país, coordinar grandes temas que le beneficia a los ecuatorianos desde el nuevo gobierno y la Asamblea Nacional? Buen día. Buenos días, querido Miguel. Un saludo igual a Patricio. Primeramente augurándole éxitos pues al nuevo futuro presidente Daniel Noboa. Ayer vivimos una jornada con cierta tensa calma. A la final las cosas se dieron tal y como habían previsto las encuestas, y de hecho el exit poll, creo que por primera vez a los tiempos todas las encuestas atinaron a lo que ocurrió el día de ayer. A ver, yo creo que el Ejecutivo y la Asamblea Nacional tienen un reto enorme en el corto periodo que tenemos dentro de nuestras funciones para poder estructurar una agenda de prioridades que tiene que partir desde lo que la ciudadanía ha expresado primero en las urnas, ¿no es cierto? Es una preocupación ardua por los temas de seguridad. El país ya no soporta más, somos considerados en el concierto internacional como un país inseguro, y eso sin duda que afecta no solamente al aparato productivo interno, sino además, de hecho, al propio turismo y a la imagen del Ecuador, ¿no es cierto? Por ahí tiene que partir una primera necesidad urgente de sentarnos junto con el Ejecutivo, Asamblea Nacional y los demás poderes del Estado para poder hacer una hoja de ruta y sacarle al país adelante en medio de una crisis profunda por la que estamos atravesando. Inmediatamente de aquello, pues, plantear efectivamente la primera ley de urgencia económica que tiene que hacer el Ejecutivo. La Asamblea no tiene que ser o no tiene que adoptar un rol como la que lamentablemente adoptó las anteriores asambleas nacionales, que de hecho fueron paupérrimas. Terminar con un 3% de aceptación de la gente habla de lo que fue esa Asamblea Nacional, que torpedeaba los procesos. Y claro, eso no se trata de que la Asamblea sea un grupo de gente alzamanos y que apruebe todo, pero si es que el Ejecutivo plantea una ley que contenga los incentivos económicos necesarios para la regeneración económica del país, si es que plantea medidas paliativas o que mitiguen también, obviamente, a la pobreza, que ayuden a la economía de la gente más pobre de este país, ahí estaremos para poder apoyar. Y de hecho, complementar esas leyes con otras ideas que nosotros le hemos venido anunciando desde algún tiempo atrás. Creo que es necesario pensar en lo que se hizo en el 2015 y 2018,
cuando se expidieron las leyes de remisión de multas, intereses y demás, que fueron una ayuda terrible pues para la gente, ¿no es cierto? En esos momentos tan graves por los que atravesaba el país, siempre se ayudó al bolsillo de los ecuatorianos y tenemos que pensar desde ahí. Por lo otro, yo creo que la relación de la Asamblea Nacional con el Ejecutivo tiene que ser de mucho respeto a las funciones, no injerencia dentro del Ejecutivo en la Asamblea Nacional y viceversa, pero sí veedores de la política pública, y fiscalizaremos, además, como lo he dicho el día de ayer, vigilaremos para que las propuestas que hizo el presidente Noboa, ¿no es cierto?, se cumplan a cabalidad. Yo estoy seguro de que las bancadas que hemos conformado dentro de la Asamblea Nacional se articularán, y lo que el país pide a gritos, querido Miguel, Patricio, es unidad. Tenemos que conseguir esa unidad en medio de un país fracturado, en medio de un país que está totalmente dividido, y por supuesto que los resultados de ayer demuestran justamente eso, ¿no? Es un alto porcentaje del país también que no está de acuerdo con una posición, y eso hay que ser pues siempre en democracia, ¿no es cierto?, pendientes y vigilantes de que las opiniones, las acciones, los hechos de la nueva Asamblea Nacional aterricen justamente en esta unidad que clamamos todos. Yo estoy seguro de que la agenda mínima que construiremos con el bloque de Patricio, con los bloques distintos de la Asamblea, partirán por la seguridad, por ejemplo. ¿Quién se puede oponer a eso? Y otra cosa que es fundamental, deberíamos suscribir un documento urgentemente, los 137 asambleístas, para que durante el periodo del año 4 meses que tenemos en la Asamblea Nacional no nos prestemos a esas convocatorias al orden del día, ni para condecorar a ganadores de reality shows, ni para estar festejando el Día Nacional de la Marimba o de la Bomba, porque eso es folclorizar una institución que necesita trabajar desde el día 1 en legislar y fiscalizar, queridos amigos. General Patricio Carrillo, por lo que han señalado tanto usted cuanto Adrián Castro, han conversado ya sobre temas de agenda, los grandes problemas nacionales, porque no se puede esperar la instalación para ir trabajando primero en un acuerdo con la participación evidentemente del gobierno, y si es que es la decisión del gobierno, y también ustedes, ¿cómo se van a articular? ¿Construye la Alianza Actuemos? ¿Qué sectores, cuáles serían las posibilidades de un acuerdo? Mire, Miguel, Adrián, nosotros hemos venido manteniendo algunos diálogos, pero creo que a partir del día de hoy, que ya se ha decantado a través de los resultados electorales, seremos mucho más concretos. En la práctica hay 3 problemas a solucionar, que es lo que demanda el país desde la gobernabilidad. El primero es el tema de seguridad, el segundo, cómo solucionamos el déficit fiscal, y el tercero son los temas medioambientales. Voy a empezar por el más sencillo, que aparentemente sería el tema medioambiental, que es cómo, y no es solamente proteger el medio ambiente, sino cómo a partir de los recursos naturales que tiene el Ecuador, cómo podemos generar ingresos. La minería responsable es la única salida que tiene el país. Entonces hay que conversar con las cámaras, hay que conversar con aquellos actores para que la inversión, generando esta estabilidad, la inversión extranjera llegue y aterrice, y podamos desarrollar grandes proyectos como Fruta del Norte en Zamora, que es un proyecto que respetando todos los temas medioambientales le pueden dar recursos al país. El segundo, el tema del déficit presupuestario. El Ecuador no quiere más impuestos. Tenemos que sentarnos a ver cómo vamos a equilibrar el déficit, cómo vamos nosotros a generar el gasto público y a controlar la calidad del gasto. Y en temas de seguridad, yo creo que el principal asunto no son ideas aisladas como el asunto de las barcazas, como el asunto de los chalecos para la policía, o como el asunto de poner inhibidores en las calles. Es el COSEPE. ¿Cómo vamos a estructurar un nuevo COSEPE que no solamente mire la política de defensa, la política de gestión de riesgos frente a un fenómeno del niño evidente que ya está a puertas, y frente a la convivencia y seguridad ciudadana? Creo que hay que incorporar a muchísimos más actores y sacar a conspiradores del COSEPE y plantear una de las principales reformas, más allá de que tengamos que trabajar en las otras puntuales como la extinción de dominio, la ley de inteligencia, reestructurar el Consejo de Seguridad Pública del Estado. ¿Para qué? A partir de ahí
tengamos el qué y el cómo con indicadores para decirle a la ciudadanía claramente, tenemos 15 meses y en esos 15 meses este es el impacto que esperamos tener. Pero en el COSEPE actualmente, ¿quiénes están interactuando? No está, por ejemplo, el ministro del Interior, está el ministro de Gobierno y debería ser parte algunos temas. Y hay que depurar instituciones que son parte del COSEPE. Hay que depurar Policía Nacional. En los mandos especialmente no se depura de pies a cabeza, se depura de cabezas a pies. Hay que depurar Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Aduanas, SRI, la UAFE, para poder tener la confianza también al interior del Consejo de Seguridad Pública del Estado y presentar las propuestas. ¿Y cuáles pudieran ser conspiradores en el COSEPE? Y lo que ya hubo, pues si hubo un presidente de la Asamblea que abiertamente conspiraba y era un miembro del Consejo de Seguridad Pública del Estado. Es lo que hay que evitar ahora. Es decir, que no esté el presidente de la Asamblea. No, es decir, que esté un presidente de la Asamblea, pero que esté trabajando en función de los grandes objetivos del país. Igual los llaman al presidente del Consejo de la Judicatura. Igual, eso es lo que trabaja contracorriente. Así es, ¿cómo tenemos la confianza para trabajar en el Consejo de máxima planificación del Estado en términos de defensa y de seguridad y de inteligencia si tenemos ahí estos elementos? Doctor Adrián Castro, ¿qué piensa de estos temas? Seguridad, reforma fiscal, medio ambiente. ¿Añadiría usted? ¿Está de acuerdo, desacuerdo o también otros temas urgentes? No, estoy de acuerdo, sin duda, Miguel. La Asamblea Nacional no tiene tiempo y no puede perder el tiempo en más temas. Tenemos que concentrarnos en 3 temas concretos y en acciones de fiscalización igual muy concretos. En el tema de seguridad creo que tenemos muchas coincidencias entre los diferentes bloques. ¿Quién se puede oponer a una depuración del sistema judicial, a un fortalecimiento del sistema penitenciario para poder tomar por fin el poder de las cárceles del país que están manejadas por las mafias? Todo el mundo conoce eso. ¿Quién se puede oponer a una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales para evitar ese abuso del habeas corpus? Fíjense ustedes, más de 240 delincuentes que salieron durante el último año de las cárceles producto de las acciones de habeas corpus y que ciertos jueces se han prestado junto con algunos abogados para poder utilizar esa medida de manera indiscriminada. ¿Quién se puede oponer al endurecimiento de las penas en temas de extorsión, las famosas vacunas que hoy en día le están haciendo tanto daño a nuestros emprendedores como a los empresarios? No nos olvidemos de que el tema de vacunas ya alcanza otras barreras, ya ha sobrepasado los niveles de la tolerancia. ¿Quién se puede oponer a darle mayores competencias a los gobiernos autónomos descentralizados para fortalecer la Guardia Ciudadana Municipal, que solo en este país no es armada? Y claro, yo no digo que le armen a todo mundo, pero sí tenemos que crear unidades élite dentro de los municipios para que colaboren con la Policía Nacional. Solo en el Ecuador no tenemos eso. Fíjense ustedes el modelo de Estados Unidos, hasta donde las autoridades de tránsito manejan cierto tipo de unidades élites armadas para poder ayudar a la Policía Nacional. Todas esas reformas estamos de acuerdo y 100% obviamente conectados con lo que quiere la ciudadanía, con lo que pide este rato el país a gritos. Y sin duda que quien tiene la mayor responsabilidad, y no solo la Asamblea Nacional, es el gobierno nacional, porque la Asamblea Nacional le va a dar las herramientas, y estoy seguro que con las demás bancadas, como había dicho hace un momento, prepararemos este proyecto reformatorio en que no tendrá que recaer una codificación a todas estas leyes. Deberá ser una sola ley que reforme algunos cuerpos normativos, para que podamos aprobarlo dentro del periodo de 1 año, 4 meses. De lo contrario, no vamos a hacer nada. Si el día de mañana vamos a entrar a tratar normas que no son prioridades en el país, habremos perdido tiempo y obviamente la ciudadanía castigará a los asambleístas que no habremos trabajado en eso. Creo que es el momento preciso, urgente, histórico para que la Asamblea sea esa institución que marque un rol protagónico a los años en este país y obviamente también empecemos a pensar en ciertas enmiendas que hay que hacer en nuestro país. No puede ser posible que a los asambleístas se nos exija únicamente ser mayores de edad. Solo en este país ocurre esto. ¿Dónde queda la profesionalización del asambleísta? ¿Dónde queda la preparación cuando a los maestros les piden títulos, a los estudiantes les hacen dar un examen dificilísimo en las universidades públicas, a los asambleístas no se les pide nada? Y ahí está la calidad de leyes y ahí está la pérdida de tiempo que ha hecho esa pasada asamblea que daba, pero por Dios, vergüenza.
y eso es lo que no va a ocurrir acá, y estoy seguro que de la mano de los colegas asambleístas que están 100% conectados a las causas del país, lo vamos a conseguir, sacándonos ya esas camisetas políticas. La campaña ya se acabó y hay que darle un mensaje claro al país de que nosotros entramos a trabajar. En el caso particular, uniendo a los asambleístas de la SUAY, independientemente de las tiendas políticas, 5 asambleístas hemos hecho una hoja de ruta. Ahí está Revolución Ciudadana, está Construye, está también el bloque de ADN, y estamos nosotros que entramos con Actuemos Juntos, con una agenda programática de fiscalización para ciertas actividades en la provincia, por ejemplo, y que da cuenta de que sí podemos avanzar en esa línea. El país ya está cansado de la disputa y esa asamblea no puede convertirse en esa vieja asamblea que era la de la pelea, la de la trinca, la de la extorsión al Ejecutivo y más. Todo eso vamos a ver, Miguel, y estoy seguro de que haremos un rol protagónico junto con nuestros colegas que están obviamente ávidos de trabajar, y estoy convencido de que el país tiene una oportunidad que no hay que desperdiciarla. Hay que tener fe, hay que tener fuerza y sobre todo determinación para colaborar para que esto salga adelante. Antes de continuar con los temas de la Asamblea, quisiera una opinión, y qué conoce el general Patricio Carrillo de los resultados. Entre este momento a los resultados con corte hoy 7:30, hace 6 minutos, de los asambleístas por el exterior. Construye, saca un 13,05%, está encima, evidentemente, la Revolución Ciudadana 62%, pero ustedes sacan la segunda mayoría en esto. ¿Cómo se va a reflejar? Mire, nosotros de lo que hemos revisado en Europa, definitivamente perdimos esa curul gracias al trabajo que hizo el Consejo Nacional Electoral, que tendrá que responderle a los ecuatorianos, a pesar de que hubo mucho más abstención en la votación física. Sin embargo, en la circunscripción de Europa perdimos el curul. En Latinoamérica lo conservamos, tenemos una votación bastante considerable, y en la jurisdicción de Estados Unidos estamos todavía buscando los votos necesarios. Parece que, claro, como era lógico pensar, las dos candidaturas presidenciales iban a llevar mucho más posibilidad de elección, y parecería que esas curules también se pierden, con lo cual nosotros tendríamos un puesto de las dos menos y uno solamente en los curules de la Asamblea Nacional por el exterior. ¿Y esto cómo se refleja también en la lista de los 15 asambleístas elegidos a nivel nacional? No, eso todavía no sabemos. La votación nacional es buena. Nosotros, la lista 25 recupera casi la posibilidad de votar. Mantendremos los 3 puestos en lo nacional. Lo que podría pasar cuando ya se terminen y se presenten los resultados oficiales es que la candidatura que entró en el puesto 15 para asambleístas nacionales, es decir, la del general Lucio Gutiérrez, podría estar perdiéndose y podría ser favorable para la revolución. Sí, la Revolución Ciudadana, con los datos todavía inconclusos, 52.80 obtiene para asambleístas nacionales. El Movimiento Construye tiene 6.65, que conserva lo que habrían logrado. En el caso de la Alianza Actuemos, ¿hay alguna expectativa respecto de esto que también se desarrolló en el exterior, Adrián? Querido Miguel, se le entrecortó, no le pude escuchar la última parte. ¿Ustedes tienen alguna expectativa en las elecciones de asambleístas por el exterior? Bueno, tenemos que esperar ahí los resultados finales. Nosotros tampoco hemos visualizado este rato. Obviamente, la ciudadanía sabía lo que iba a pasar. Ustedes conocen que cuando se anularon las elecciones iba a variar absolutamente todo ese panorama. Las dos tiendas políticas que llegaron a la final, que es ADN y la Revolución Ciudadana, tenían una ventaja, o tienen una ventaja esta vez frente a lo que estaba ocurriendo anteriormente, y estamos pendientes más bien a los resultados. Hay que tener en cuenta que este rato nosotros, por ejemplo, dentro de la bancada
de los asambleístas que llegamos por Actuemos y otros colegas asambleístas de diferentes movimientos independientes y más a nivel nacional, estamos concentrados en suscribir ya un documento, un preacuerdo legislativo para poder en diciembre ya hacerlo efectivo frente a la presidencia de la Asamblea Nacional y conformarnos ya como bancada. De tal manera que sí nos interesa, por sobre todo, qué es lo que vaya a pasar o cómo finalicen los resultados en el exterior y que no vaya a pasar lo que ocurrió la vez anterior, Miguel. Así que estamos todavía pendientes, esperando sus resultados oficiales antes de poder revisar hacia dónde vamos en ese sentido. Esto que se ha reflejado en esta repetición de elecciones que fue cuestionado al CNE, porque ahí están los resultados, quiénes son los beneficiados todavía extraoficialmente. General Patricio Carrillo, esto no debe llevar también, siendo importantes los temas que usted ha planteado, seguridad, la reforma fiscal, déficit fiscal, medio ambiente, el que haya una reforma política mínima. ¿Por qué no pasar la elección de asambleístas, por ejemplo, a la segunda vuelta? Para que, y de todos, porque no es posible que aquí tengamos autoridades locales y provinciales sin legitimidad. O sea, un 25% lleva a una alcaldía, un 32, 35% a una alcaldía o una prefectura. Eso no da legitimidad. ¿Cómo lograr por lo menos una reforma político-electoral mínima que puede ser materia de una consulta popular del gobierno, a sabiendas de que en la Asamblea Nacional ha resultado casi imposible hacer una reforma política? Sin duda, tal vez los tiempos no den, no sé si en eso coincida conmigo Adrián, como para plantear una reforma en términos del Código de la Democracia extenso, pero uno de los principales desincentivos que existen para que la gente que tiene mayor capacidad, mayor comprensión y propósitos diferentes para hacer política es lo que sucede alrededor de la violencia. Mataron a un candidato y nadie lo expresa. Hoy es el momento, pues para nosotros es fundamental, más allá de que podamos fortalecer la policía comunitaria en lo local, más allá de que podamos tener inclusive una policía antimafia. Si la justicia es incapaz de determinar quiénes mataron y quiénes asesinaron a Fernando Villavicencio, creo que el rol de esta asamblea es fundamental para crear los incentivos necesarios, especialmente en los jóvenes, de que la participación en política es fundamental. Entonces, a mí me parece que esto por ahí es mucho más importante que el resto de construcciones sociales. Ahora es fundamental que nosotros nos enfoquemos en devolverle y que no quede en impunidad un magnicidio el hecho tan grave que es, que para el resto fue inadvertido, que inclusive en el debate ni lo tomaron en cuenta. Con poner una silla vacía no era suficiente, que nadie se ha pronunciado respecto de esto y que hasta ahora se mantiene un silencio que ya no es mantener las distancias entre la justicia y la política, es un silencio que ya preocupa respecto del asesinato de Fernando Villavicencio. Hacia allá creo que debemos enfocarnos, porque corrigiendo esa parte se puede, con mejores actores y con mejores capacidades, como bien decía Adrián, con gente mucho más preparada en la Asamblea Nacional, podemos tener ya debates y no debuts de personas que lo único que quieren es protagonismos y ser quienes ponen titulares sobre la base de los escándalos. Creo que el Ecuador ya se cansó, creo que la confrontación está demostrada en las urnas, el Ecuador quiere y ha dado una legitimidad suficiente ahora al gobierno nacional como para poder enfrentar estos temas. General Carrillo, a propósito, es decir, ustedes llevarán una exigencia a la Asamblea para que una comisión investigue el asesinato. Pero sin duda, esa ha sido nuestra principal propuesta. Desde el inicio hemos planteado una comisión ocasional multipartidista que determine responsabilidades intelectuales respecto de la muerte de Fernando Villavicencio. Ahora todavía se cree que aquí buscando celulares se va a descubrir la verdad. Hay que buscar a los asesinos. Aquí el trabajo que hicieron desde el inicio, a los autores intelectuales, indiscutiblemente. No porque hagan un show o porque fuera del carácter judicial que debe tener un actor político que asume como defensa técnica, venga y pida teléfonos celulares 60 días después, cuando lo que debe fiscalizarse es por qué no tomaron el procedimiento desde el inicio.
En un homicidio que sucede en la calle, cualquiera que sea, de delincuencia común, el primero que se presenta es criminalística. Y criminalística recoge no solamente la evidencia, sino que recoge todos los elementos, toma versiones. ¿Y a cuántas personas tomaron versiones en momentos respecto de lo que sucedió? ¿Por qué ahí no retiraron los teléfonos celulares? Y luego quieren buscar cuál es el tesoro que quieren descubrir en el teléfono de la víctima, cuando el principal testimonio de la víctima no se ha considerado. Él 3 meses antes dijo, si algo me pasa, aquí están los responsables, pero nunca se actuó de la manera diligente como debía haber sido. Correísmo, y lo dijo aquí también. Así es. Entonces, todos estos temas son fundamentales. Para nosotros es importantísimo. Y el único mecanismo, insisto, es el COSEPE con una ley, como lo que utilizó el fiscal Giuliani antes de ser alcalde de la ciudad de Nueva York, cuando estaba anegada por las mafias. Él planteó una ley que la denominó por sus iniciales la ley Rico, que no es otra cosa que perseguir a las cabezas mafiosas que están influyendo en el crimen organizado. Crimen organizado que se metió y cooptó todos los espacios de la contratación pública inclusive, y que ahí interactuaban con los otros mercados. Eso es lo que hay que lograr, pero hay que devolverle también la naturaleza al centro de inteligencia para que no haga compra pública saltándose únicamente la Contraloría y entregando rápidamente los mecanismos que la sociedad esté esperando. Es una forma populista, pero hemos perdido la capacidad de inteligencia. Lo que usted dice es importante, general Carrillo, no solo encontrar a los autores materiales, los sicarios que además ya no están, gran parte de ellos ya no está, fueron asesinados en la cárcel, sino llegar a quienes son presuntamente los autores intelectuales, los que llevaron a que se materialice este vil asesinato. Sí, yo insisto, ese es para nosotros uno de los temas fundamentales. Si la justicia es incapaz de determinar cuáles fueron los autores intelectuales, yo creo que el mejor esfuerzo que puede hacer en función de corregir todos estos defectos políticos la nueva Asamblea es encontrar a través de una adecuada fiscalización a las instituciones donde estuvieron las negligencias, las omisiones, y llegar en cooperación internacional, con esa gran cooperación internacional del gobierno de Estados Unidos, a identificar a los autores intelectuales. Adrián Castro, comparte y respaldará el que se cree una comisión multipartidista en la Asamblea Nacional para que no quede en impunidad, para que se investigue el magnicidio que fuera repudiado de Fernando Villavicencio. Claro que sí, Miguel, lo hemos dicho, ¿no? En esta oportunidad yo he venido durante casi un mes y un poco más hablando en diferentes medios de comunicación sobre la necesidad urgente de que efectivamente la Asamblea dé ese primer paso conformando esta comisión ocasional en donde debería justamente esclarecerse todo lo que ocurrió con el magnicidio de Fernando Villavicencio. Siempre nos solidarizamos, tuve el honor de conocerle a Fernando, fue un gran apoyo cuando estuve en la Agencia Nacional de Tránsito en la pelea contra las grandes mafias que dominaban esa institución en donde prácticamente nos jugamos la vida, y Fernando fue sin duda uno de los apoyos que yo tuve de la Asamblea Nacional cuando se trató de dar justamente con algunos hechos que se manifestaron públicamente a través de mi persona en los medios nacionales y que lógicamente necesitaban de gente que apoye y empuje como Fernando Villavicencio, así que 100% cuenten con ese apoyo. Más bien desde ya espero que los 137 asambleístas, porque he escuchado, miren, de todas las bancadas que están de acuerdo en esta comisión ocasional, y estoy seguro de que así será. Es una de las primeras acciones que debemos hacer, entre otras, cuando lleguemos a la Asamblea Nacional. Bueno, Adrián, por cierto, han dicho la gran mayoría, en unos casos de labios para afuera, cuando Fernando Villavicencio, como bien nos recordaba el general Patricio Carrillo, él señaló claramente, por ejemplo, al correísmo, que lo estaban amenazando. Si algo pasa en mi vida son ustedes, les dijo claramente. Y ahora ese sector también aboga porque se investigue. Es decir, ¿en qué quedamos? Justamente yo creo que esa comisión ocasional es la que tiene que revisar no solamente lo que ha venido haciendo Fiscalía, hay otros elementos de carácter político que tienen que revisarse. Ese es el rol que tiene que hacer incluso la Asamblea Nacional, y que no se ha estado visualizando desde esa óptica. Más allá de lo que, insisto, ha venido colaborando incluso el FBI con el Ecuador, creo que aquí hay efectos de índole político que hay que analizar con minuciosidad
Hay familiares de Fernando Villavicencio que han hecho públicas las declaraciones y piden a gritos que se dé, obviamente con los autores intelectuales de lo que ha pasado, y también hay una responsabilidad enorme del actual gobierno. ¿Cómo puede ser posible que el SNAI, ¿no es cierto?, y todas las instituciones hayan permitido el asesinato de estos delincuentes que fueron detenidos y estaban en manos y en custodia de una institución gubernamental? Y eso no podemos tampoco dejarlo de lado, por favor. Solo en este país puede ocurrir una cosa de estas. ¿Se imaginan ustedes que les asesinen a testigos valiosos dentro de esta investigación? Eso no puede ocurrir. Todas esas aristas tienen que ser investigadas. Acuérdense ustedes cómo fue el último informe de León de Troya del propio Fernando Villavicencio. Quienes lo hemos leído a integridad. Ese informe, Fernando no dejaba suelto ningún solo cabo. Ahí estaban claritas las cosas, las implicaciones no solamente del gobierno nacional, sino además de los actores externos que participaron dentro del acto de corrupción. Y asimismo tiene que investigarse. Creo que lo que mejor Fernando dejó como legado en este país es esa acuciosidad cuando se trataba de investigar sin dejar un solo cabo suelto. Así que tendrá esa comisión el tiempo suficiente para darle respuesta al país, y estoy seguro de que así será. Los amigos de Gente Buena, de Construye, que participaron junto con Fernando, tienen ahí también el respaldo, lógicamente, y la solidaridad nuestra, como no puede ser de otro modo. Fue su candidato, más allá de ser amigo de algunos de nosotros, pero fue su candidato, y obviamente bregaremos y estaremos siempre dispuestos a apoyarles en esa causa, y seremos parte, lógicamente, de ese aporte que podamos hacer dentro de la comisión ocasional que se conforme. General Patricio Carrillo, una vez que hay ya el presidente electo, en el caso de la relación con la Asamblea Nacional, ¿ustedes van a tomar la iniciativa, van a esperar que el gobierno, el futuro seguramente ministro de gobierno o el propio presidente electo, converse con ustedes, o también tomarán la iniciativa para presentar una agenda y decir, esta es nuestra propuesta? Bueno, nosotros primeramente estamos dándole forma a la fuerza política que representamos ahora, y en lo interno estamos trabajando, porque para nosotros lo principal, si queremos trabajar en los diversos ejes que son los que necesita la sociedad ecuatoriana, es devolverle al Ecuador Estado de Derecho. Lo que hemos perdido es un Estado de Derecho. Está anulado en el Ecuador el Estado de Derecho. Tenemos un Estado interdicto por las mafias. El 95% de los homicidios, Miguel, quedan en impunidad. El 95%, si los delitos dolosos por excelencia quedan en impunidad, ¿cómo estarán el resto de delitos? Y hay mucho documento que en este gobierno, sin duda, la responsabilidad existe, y me duele decirlo porque yo fui parte de este gobierno, pero no fui tampoco quien tomaba las decisiones, yo fui un ministro asesor nada más. Pero en términos, por ejemplo, el anterior secretario anticorrupción planteó 7 hipótesis respecto de la contratación pública que estaban ligados a lo que luego derivó en un homicidio como el del señor Cherres, en la fuga de un señor que ya nadie se acuerda, Luque, y en el caso León de Troya. Tenemos también cómo interactuaban las mafias ligadas a la organización mafiosa criminal de Leandro Norero en la contratación pública, que finalmente derivó también en el magnicidio del alcalde de Manta, que también está en impunidad. Entonces, hay que devolverle Estado de Derecho, y el único mecanismo es trabajar a partir de un nuevo Consejo de Seguridad Pública del Estado. Hay que revisar cómo se estructura una capacidad estratégica diferente para el Estado ecuatoriano, que desde la cabeza venga. Eso es, insisto, lo que solucionó en gran medida los problemas en ciudades como Nueva York, que también estaban en su momento acosadas por las mafias. Esto es lo que ahora están trabajando en México para enfrentar a los carteles, en Centroamérica para enfrentar a las maras, en Colombia inclusive para enfrentar el paramilitarismo y las milicias armadas en el Brasil. No queremos llegar a eso en el Ecuador, pero también tenemos que trabajar, insisto, con la cooperación internacional, generando confianza. Es hora de tener acuerdos bilaterales y multilaterales, al menos en la costa del Pacífico, desde Chile hasta el Golfo de México, todos los países involucrados, para tener fuerzas conjuntas, no solamente trabajando en el espacio aéreo y en el espacio marítimo, sino también trabajando en el espacio terrestre, en las aduanas, porque esos son los principales centros en donde se
que se generan cadenas ilícitas favorables para el crimen organizado. Decía usted, general Carrillo, van a consolidar primero como... Pero estamos como consolidando primero internamente como bloque, estamos en ¿No ha unas habido deserciones conversaciones. No, lo que ha habido es mucha bulla, mucho ruido, pero en la práctica estamos absolutamente cohesionados. Nosotros tenemos no solo un legado, nosotros somos 30 asambleístas del Movimiento Construye y estamos dándole, insisto, forma a esta fuerza, a la segunda fuerza política que representamos en el país. Adrián Castro, desde la Alianza Actuemos van a tomar iniciativas, siguen sumados a este sector que busca una agenda política. ¿Cómo ven al gobierno? ¿Se abrirán al gobierno? ¿En qué condiciones? Bueno, estamos este rato justamente ya preparando este documento final que lo vamos a suscribir el día miércoles en la ciudad de Guayaquil, donde hemos resuelto tener una reunión ya con carácter oficial. Estamos 16 asambleístas de este momento que hemos conversado y estamos dialogando prácticamente todas las semanas, construyendo esta suerte de acuerdos parlamentarios para poder tener esta agenda mínima que les había comentado hace un momento. Estamos ansiosos de que ya llegue diciembre. Miren cómo el CNE nos hizo perder tanto tiempo. Creo que esa institución también ha cometido errores gravísimos. No vamos a tener la posibilidad de aprobar ni siquiera el presupuesto general del Estado, porque eso implica comisión y 2 debates y tiene que ser en el mes de diciembre. Ya no vamos a tener tiempo para hacer eso. Luego viene el calendario, el nuevo calendario electoral que escuché se lanzará en el mes de febrero del año 2024 y por ende reformas al Código de la Democracia no hay cómo realizar por año electoral. Entonces son complicaciones que se vienen también para la Asamblea Nacional y por eso justamente decía que nosotros tenemos que este rato ya una vez conformados los bloques, que creo que ya están prácticamente definidos, como decía Patricio hace un momento, en el caso, por ejemplo, de Construye, con sus 30 asambleístas, en el caso del correísmo, con sus 52 más o menos asambleístas y más, yo creo que debemos este rato estructurar el documento de acuerdos mínimos y una agenda parlamentaria que tenga un orden, una secuencia, para que no perdamos más tiempo en lo que espera la ciudadanía. Es momento ya de poder darle al Ecuador una asamblea que se ponga a trabajar desde el día 1. Y si es que podemos antes, yo hago la invitación pública a través de este medio de comunicación. En verdad, a los 137 asambleístas y colegas, empecemos a trabajar unidos por el país. Ya basta, ya se acabaron las elecciones. Por lo menos durante este año y medio una tregua política para poder estructurar lo que el país necesita, dejarnos las peleas a un lado y darle respuestas al ciudadano que está a pie, ahorita nos está escuchando y que está sometido a las vacunas y que está esperando de que mañana limpiemos esas calles repletas de motos de donde están 2 sujetos siempre circulando y matando a la gente, sicarios por todos lados. Démosle respuesta a Durán, a Guayaquil, a Esmeraldas, Manabí, pero también a las ciudades de la Sierra, que además fueron, y vale la pena que acotar, una enorme votación de la Sierra y del Oriente al actual gobierno. Yo creo que hay que mirar siempre también a las ciudades que han estado abandonadas por los últimos gobiernos y darles esa respuesta que tanto necesitamos. Para concluir con usted y agradecerle, Adrián, dice que este miércoles firman un acuerdo 16 asambleístas, con lo cual van a constituir un bloque, evidentemente, como dice la ley de la función legislativa. ¿Quiénes están entre esos 16 asambleístas? Bueno, diferentes, distintos colegas. Nosotros llegamos con la Alianza Actuemos, es verdad. En mi caso puntual, por ejemplo, no me pertenezco a ningún partido político. Soy parte, obviamente, fui parte de los candidatos que llegamos con Actuemos. Tengo mi propio colectivo ciudadano que se llama Xungo Cuencano, es un colectivo enorme de la ciudad de Cuenca, y así como en mi persona hay diversos asambleístas que entraron sin partido político, pero obviamente apoyando a uno de los candidatos presidenciables, entre ellos, por ejemplo, gente que pertenece a las zonas orientales, exprefectos hoy asambleístas. Tenemos también a 4 colegas, amigos de hace mucho tiempo atrás, de gente buena, que han conversado con nosotros durante algún tiempo también. Este rato están en una línea más bien de conformar esta suerte de coyuntura de 16 asambleístas también.
Y por ahí hay asambleístas que se están sumando también. Yo creo que vamos a ser incluso hasta más de 16. Estamos esperando justamente y esperábamos a que concluyan las elecciones para no interferir en cualquier decisión que tengan frente a los candidatos y este rato poderlos sentar en la mesa de diálogo. Pero en principio somos 16 asambleístas y estoy seguro de que este día miércoles, firmando este preacuerdo ya del bloque, en diciembre únicamente lo haremos efectivo, y estoy 100% seguro que las acciones que estamos nosotros colocando en este documento, mi querido Miguel y Patricio, van a ser secundadas por las bancadas. Estamos conformando un bloque muy decente, muy sano, un bloque que lo único que quiere es dar una respuesta urgente al país, que quiere obviamente trabajar de la mano del resto de los bloques, pero siempre pensando en una sola finalidad, que sacar adelante a esta institución que está, por Dios, pues acabada, desacreditada, y esto hay que cambiar urgentemente. No podemos ser la asamblea del 3%. Tenemos que volver a darle institucionalidad, valores, ética, sobre todo a una institución que está devastada, ¿no? Muchas gracias a Adrián Castro por atender a la revista de Opinión Democracia. Electo asambleísta por la Alianza Actuemos. Vamos a concluir con el general Patricio Carrillo. General Carrillo, ¿cómo decía articular? Hay un ejemplo que nos cuenta Adrián Castro para hacer un bloque. ¿Cómo ir sumando fuerzas entre quienes piensan en el país y no aquellos sectores que tienen su agenda propia, que ya están pensando en el 2025, que siguen pensando, porque este es un sueño de la impunidad, del control de la justicia, del control de las instituciones? Miren, nosotros lo primero que hacemos es identificar los propósitos de la gente. Hay muchos actores en la Asamblea Nacional, asambleístas electos ahora, que llegan con un propósito de cambiar la realidad en sus territorios y cambiar la realidad que estamos viviendo en el país. Pero hay otros que no tienen propósito, simplemente están ahí, llegaron porque el arrastre y la fuerza de un líder político que todavía se mantiene vigente en el país, hay que reconocer, pero que no hay capacidad de debate mientras le siguen imponiendo los criterios desde el exterior. Por consiguiente, es un poco complejo. Nosotros, entre sumas y restas, tratamos de llegar a ser esa mayoría simple que permita, primero, gobernabilidad y estabilidad. Eso es fundamental. Si no garantizamos esa seguridad jurídica, si no dignificamos la Asamblea Nacional y resignificamos la política a través de los actos, muy complejo que podamos en el corto plazo. Pero hay que dar resultados en el corto plazo y crear las políticas de largo plazo que son necesarias, trabajarlas ya en función de el próximo periodo del 25 al 29, trabajar en función de con los asambleístas en cada uno de los territorios y haciendo un análisis cualitativo de lo que sucedió en las provincias, qué es lo que quieren los ciudadanos, porque se han expresado claramente. En la Sierra y en el Oriente hay 6-4, hay 7-3, hay 8-2 las victorias. Entonces me parece que ahí están diciendo claramente que ellos están contra la impunidad, contra la mafia, y que quieren mucho más decencia y que quieren mucho más ética en el trabajo de los y que hay que asumir ese mandato popular. Y con ellos hay que trabajar. Yo agradezco a Tungurahua, agradezco a la sociedad ecuatoriana que confía y por sobre todas las cosas que quiere devolverle los principios republicanos al Ecuador. El Ecuador es una tierra de personas, nuestros abuelos, gente decente que ha construido este país, y no podemos nosotros llevarlo al abismo por estas posiciones políticas de impunidad. Eso es lo que hay que construir sobre la base de los propósitos que tienen la mayoría de asambleístas, y yo también soy optimista y creo que lo vamos a lograr. ¿Qué le augura al presidente electo Daniel Noboa? Éxito, el éxito de él es el éxito de todos. Ya no es un cliché, no es una frase vacía, es un tema importante, que cuente con nosotros en todo lo que podamos apoyar, la experiencia que tenemos, la capacidad inclusive de articularnos en el territorio mucho más firme. Decirle, no es una forma de mofarme, pero
No se gobierna ni con cartones ni con cuáquers, se gobierna con decisiones políticas y las decisiones tienen que ser fuertes, firmes y contundentes para cambiar la realidad, insisto, de seguridad, de economía, de trabajo, de salud y recursos existen en el país. Como decía bien el Fernando Villavicencio, no es falta de economía, es exceso de ladrones y hay que seguir trabajando en ese sentido. Eso implica pragmatismo, general. Hay que ser prácticos y para mí la primera practicidad es elaborar el plan en el COSEPE. Hay que buscar con quiénes se va a sentar en el COSEPE y si tiene la confianza necesaria con ellos como para poder plantear los asuntos sensibles, que no son ultra secretos, pero que sí son sensibles y que manejen y que merecen reserva. Bien, seguiremos hablando, le comprometo al general Patricio Carrillo, líder en el movimiento Construye, asambleísta electo y que se incorporará el próximo mes de diciembre de acuerdo a lo que resuelve el Consejo Nacional Electoral. Muy amable, Patricio. Gracias, Miguel. Buenos días a todos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Pausa publicitaria y volvemos con dos invitados, Ariana Tanca, politóloga, y el comunicador Lolo Echeverría, para hacer un análisis político del triunfo de Daniel Noboa. 8:03. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de